Esto sucedió un par de semanas después de empezar el verano. Acababa de graduarme de la preparatoria y era mi primer, y probablemente último, verano sin responsabilidades reales, ni profesionales ni académicas. Todos saben que el comienzo del verano es la mejor época del año, así que puedo decir que estaba viviendo mi mejor momento en ese momento. En Wyoming existe una tradición popular. Los recién graduados conducen hasta las mesetas y practican escalada. Bueno, no estoy seguro de si es una tradición en otros lugares aparte de mi escuela, pero me gusta pensar que sí. Es una especie de rito de paso, celebrar la libertad haciendo algo que requiere un poco de habilidad y mucho coraje. Mis amigos y yo llevábamos semanas hablando de ello, y por fin decidimos hacerlo realidad. Parecía la manera perfecta de empezar lo que esperaba que fueran unas vacaciones de verano inolvidables. Éramos Alexandra, Nick, Jack y yo. Somos amigos desde la secundaria, y Alex era la única con un coche lo suficientemente fiable como para hacer el viaje, un Jeep con el que estaba obsesionada y aprovechaba cualquier excusa para salir de carretera. Además, era la conductora designada, ya que no bebe, lo cual nos vino de maravilla a los demás, que planeábamos llevar unas cervezas para celebrar al llegar a la cima de la meseta que decidiéramos escalar. Nuestro plan era visitar primero el mirador de Flaming Gorge y luego conducir por la zona de la meseta para encontrar un buen lugar para escalar. El mirador era increíble, una de esas vistas que te recuerdan por qué te encanta vivir en Wyoming. Después de pasar una hora tomando fotos y disfrutando, emprendimos el regreso a la Ruta 80, tomándonos nuestro tiempo y buscando posibles lugares para escalar. Íbamos por la carretera 141, cuando vimos esta zona realmente genial a un lado de la carretera. Había unas formaciones rocosas enormes que parecían perfectas para escalar. No eran demasiado técnicas, pero sí lo suficientemente desafiantes como para que valiera la pena el esfuerzo. Alex se detuvo en un pequeño estacionamiento de grava. Cogimos nuestro equipo y llenamos nuestras mochilas de bebidas. La meseta que elegimos estaba ya a unos 15 minutos de subida hasta la cima. Nada complicado. Solo una subida constante por la pared rocosa con suficientes asideros para las manos y los pies. Tengo un montón de fotos de ese día, sobre todo porque Alex insistió en que le hiciéramos 1.000.000 de fotos, así que incluiré algunas. Alex fue primero, ya que era la escaladora más experimentada de todos nosotros, seguida por mí, luego por Nick y finalmente por Jack, que iba al final. La vista desde la cima valió totalmente la pena. Se podía ver kilómetros a la redonda, interminables extensiones de la naturaleza salvaje de Wyoming. Abrimos nuestras cervezas y nos quedamos sentados disfrutando del momento, hablando de algunos de nuestros otros amigos del colegio. Yo estaba con la mirada perdida, admirando el paisaje, cuando vi un coche que pasaba a toda velocidad por la autopista. Era una camioneta roja. Para mi sorpresa, después de pasar el coche de Alex, se paró en seco en medio de la carretera. Seguí observando, y de hecho empezó a dar marcha atrás, justo ahí en medio de la carretera. Se lo señalé a mis amigos, y los cuatro nos quedamos un poco más callados, preguntándonos qué hacía la camioneta. Dio marcha atrás hasta que pudo entrar en el estacionamiento donde habíamos estacionado, y así lo hizo. Todos vimos cómo alguien bajaba de la camioneta. Desde la distancia, supimos que era un hombre por su altura y complexión, pero no pudimos distinguir muchos detalles. Al principio, pensamos que quizá era solo otra persona buscando un lugar para escalar, hacer senderismo o simplemente parar a descansar. Pero entonces empezó a caminar alrededor del jeep de Alex
de una forma que al instante nos pareció inapropiada. Miraba por las ventanas, probaba las manijas de las puertas e inspeccionaba el coche como si fuera a forzarlo. Fue entonces cuando Nick gritó desde lo alto de la meseta: «¡Oigan!», para anunciar nuestra presencia y que el coche estuviera vigilado. Vimos al tipo sobresaltarse un poco y empezar a mirar a su alrededor, sin saber bien de dónde venía la voz. Finalmente, nos vio desde lo alto de la meseta y nos saludó con la mano. Eso nos hizo pensar que todo había terminado, que probablemente volvería a su camioneta, sabiendo que no podría salirse con la suya. Para nuestra sorpresa, no dejaba de hurgar en el coche de Alex. En respuesta, Jack gritó que íbamos armados, lo que sigo pensando que fue una mala idea. Obviamente no llevábamos armas, pero pensé que Jack pensó que el farol podría asustarlo. En cambio, el hombre nos miró y gritó algo que me dejó paralizado. Dijo: «Yo también, chaval». Luego levantó algo en el aire y lo agitó, probablemente un arma, pero no pude distinguirlo desde tan lejos. Lo que sucedió después fue como una pesadilla. El hombre empezó a golpear con el hombro y el codo las ventanas del jeep, claramente intentando entrar. Podíamos oír el impacto incluso desde donde estábamos sentados. Alex estaba furioso y empezó a gritarle que se alejara del coche. Los demás nos unimos, gritando y haciendo todo el ruido posible mientras bajábamos por la meseta lo más rápido posible sin correr peligro. Nunca había bajado de nada tan rápido en mi vida. Para cuando oímos el ruido de cristales rompiéndose, ya habíamos llegado al suelo y cruzábamos corriendo el aparcamiento hacia el jeep. El hombre nos vio venir y nos gritó que nos detuviéramos, apuntándonos con lo que ahora puedo distinguir que era definitivamente un arma. No tuvimos más remedio que detenernos y levantar las manos. El hombre nos dijo que tiráramos nuestros teléfonos y carteras al suelo, lo cual hicimos sin dudarlo. Luego nos ordenó caminar hacia atrás mientras recogía nuestras cosas, apuntándonos con el arma todo el tiempo. Estaba lo suficientemente cerca como para verle bien la cara. Era un hombre blanco mayor, de unos 50 años, con barba desaliñada y rasgos algo curtidos, nada particularmente distintivo, lo cual fue frustrante porque sabía que sería imposible identificarlo entre un grupo de hombres blancos de aspecto genérico. Después de recoger todas nuestras pertenencias, sacó un cuchillo y pinchó una llanta de Alex. Luego, regresó a su camioneta, que noté que no tenía matrícula, y se fue sin decir nada más. Alex estaba furiosa, y no la culpo. Yo estaba asustada sobre todo por estar a punta de pistola, pero si yo estuviera en su lugar, también estaría furiosa. Este tipo no solo nos había robado y dañado el coche, sino que ni siquiera podíamos llamar a la policía ni perseguirlo, ya que nos había quitado los teléfonos y había inutilizado el jeep. Jack y yo cambiamos la llanta lo más rápido posible, pero estoy bastante seguro de que todos sabíamos que no habría manera de que pudiéramos hacerlo lo suficientemente rápido. Una vez que volvimos a la carretera, Alex condujo lo más rápido que pudo en la dirección por la que se había ido la camioneta, pero él ya se había ido. Nos dimos por vencidos poco después. Nick se sabía de memoria el camino de vuelta al pueblo, así que decidimos volver a casa y ver qué hacer desde allí. En cuanto llegamos a casa de Alex, usamos el teléfono de su madre para llamar a la policía. Les dimos una descripción del hombre y su camioneta, pero sin matrícula ni ningún otro dato que los identificara. No pudieron hacer mucho más que estar atentos a alguien que coincidiera con la descripción. Obviamente nunca tuvimos noticias de la policía, y que yo sepa, nunca atraparon al tipo.
arruinó por completo lo que debería haber sido uno de los mejores días de nuestro verano. Y no creo que ninguno de nosotros se sintiera seguro yendo a zonas tan remotas como esa durante al menos unos meses. Yo, desde luego, no. Me llamo Sofía. Esto pasó hace 3 años, cuando tenía 19. Mi hermano mayor, Luke, acababa de graduarse de la universidad en California, y los dos íbamos en coche de vuelta a casa, a Nueva Jersey. Como llevaba 4 años viviendo allí, había acumulado cosas equivalentes a un apartamento entero. Muebles, aparatos electrónicos, libros, de todo, y no había forma de que pudiera volver con todo. Pero esa no era la razón principal por la que lo hacíamos. O sea, un viaje por carretera a través del país, me apunto cualquier día de la semana. Lo consideraba unas vacaciones de verano, mejor aún. Podríamos haber tomado la ruta directa por Nevada y Colorado, pero Luke quería ver más del país que había estado estudiando, y yo tampoco había estado nunca en lugares como Zion o el Gran Cañón, así que decidimos tomar la ruta panorámica por el extremo sur. Luke insistió en alquilar un U-Haul en lugar de simplemente enviarlo todo o venderlo y empezar de cero en casa. Sinceramente, creo que también intentaba ahorrar dinero donde pudiera, como un universitario recién graduado. El U-Haul no era enorme, pero era lo suficientemente grande como para que me sintiera como si estuviéramos conduciendo un pequeño camión de mudanzas por todo el país. Antes de irnos, tanto nuestros padres como prácticamente todos los foros de viajes que consultamos nos advirtieron lo mismo: cuidado en Nuevo México. No es que todo el estado fuera peligroso, pero había historias de estafas a viajeros, además de delincuencia en algunos pueblos pequeños y situaciones generalmente sospechosas en las zonas desérticas más remotas. Nuestro padre nos dijo específicamente que no paráramos allí a menos que fuera absolutamente necesario, y que si lo hacíamos, nos limitáramos a las gasolineras principales y volviéramos a la carretera lo antes posible. Luke y yo acordamos atravesar Nuevo México sin parar. Repostaríamos en Arizona, atravesaríamos el país lo más rápido posible y volveríamos a parar al llegar a Texas. Parecía un plan razonable. La primera parte del viaje fue increíble. Zion fue increíble, y el Gran Cañón fue tal como lo había imaginado. Conducir por Arizona fue realmente hermoso, de una forma inesperada, pero en algún lugar remoto de Nuevo México, nuestro plan se vino abajo. El U-Haul consumía menos gasolina de lo que Luke había previsto, y el indicador bajaba más rápido de lo que habíamos calculado. En retrospectiva, probablemente, fue un poco ingenuo suponer que podríamos atravesar todo el estado sin parar. Empezamos a buscar la siguiente gasolinera en la carretera, pero según nuestro GPS, todavía estaba a unos 64 kilómetros. El indicador ya estaba por debajo de un cuarto del tanque, y Luke se estaba poniendo nervioso pensando si lo lograríamos. Se detuvo a mirar el mapa, y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no teníamos otra opción. Había un pueblito a unos 16 kilómetros que aparecía en el GPS con una gasolinera. No era ideal, pero era mejor que arriesgarse a quedarse sin gasolina en medio del desierto. El pueblo era diminuto, probablemente de unos pocos cientos de habitantes, si acaso. Había esa extraña quietud que tienen algunos pueblos pequeños del desierto, como si todos estuvieran dentro, resguardándose del calor, aunque ese día no hacía mucho calor. Había algunos edificios deteriorados, una pequeña calle principal y poco más. No vimos a ningún otro viajero ni coche pasar, lo cual nos pareció extraño, ya que estábamos relativamente cerca de una carretera principal. La gasolinera era uno de esos lugares comunes, con algunos surtidores
y una pequeña tienda de conveniencia. Mientras Luke llenaba el tanque, noté que algunos lugareños nos miraban raro. Nada agresivo, solo miradas fijas que me incomodaban. Había un tipo apoyado en la tienda fumando un cigarrillo, con el que no paraba de cruzar miradas, y tuve que hacer un gran esfuerzo para no mirarlo. Me dije a mí mismo que probablemente era solo porque obviamente no éramos de allí y conducíamos un U-Haul con matrícula de California, pero no pasó nada. Después de que Luke terminó de repostar, intenté guiarnos de vuelta a la carretera. Eso debería haber sido lo más sencillo. Podíamos ver la carretera desde algunas intersecciones del pueblo, pero cada camino que tomábamos parecía alejarnos más de ella. Era de lo más extraño. Íbamos hacia donde sabíamos que estaba la autopista, y el camino se curvaba, terminaba en un callejón sin salida o simplemente nos llevaba en la dirección equivocada. Era como si todo el pueblo estuviera diseñado para incomodarnos, por ridículo que suene. Y antes de que pregunten por qué no usábamos el GPS, bueno, lo usábamos, o al menos lo intentábamos, pero no servía de nada. Era evidente que Google no había actualizado esa ubicación en mucho tiempo, ya que el mapa nos llevaba constantemente a carreteras que ya no existían o eran completamente inaccesibles. Además, la señal era prácticamente inexistente, así que pasaba por ciclos de breves conexiones seguidas de cero durante minutos. Terminamos dando vueltas a las mismas manzanas varias veces, y yo cada vez me ponía más nervioso. Luke intentaba mantener la calma, pero notaba que él también estaba frustrado. Empezó a sentirse cada vez más antinatural, como si hubiera algo poco atractivo en ese lugar del que se suponía que debíamos habernos mantenido alejados. No puedo describirlo, pero esa sensación de ver literalmente la carretera pero no poder llegar nunca era tan extraña y profundamente inquietante. Después de otros 20 minutos dando vueltas, Luke decidió volver a la gasolinera y preguntar por indicaciones a la antigua usanza. Le rogué que no lo hiciera, pero prácticamente me gritó, diciendo que estábamos literalmente atrapados en el único lugar del que nos habían dicho que nos mantuviéramos alejados. Me di cuenta de que estaba bastante asustado en ese momento, así que me callé. Después de volver a la gasolinera, entró mientras yo esperaba en la furgoneta. Al salir tenía una expresión de preocupación. Subió y dijo que el empleado le había dado indicaciones, pero que le parecían innecesariamente complicadas. Según el empleado, teníamos que conducir 17 millas en dirección contraria a la carretera, por unas carreteras secundarias en el desierto, para finalmente volver a una rampa de acceso. Lo miré como si hubiera perdido la cabeza. ¿En qué mundo íbamos a necesitar conducir 17 millas en dirección contraria cuando podíamos ver la carretera desde donde estábamos sentados? Le pregunté a Luke cómo era el tipo y dijo que parecía bastante amable, pero que había algo extraño en su seguridad en las indicaciones, como si se esforzara mucho por convencer a Luke de que esa ruta indirecta era la única. Luke también mencionó que el empleado había estado haciendo muchas preguntas sobre a dónde íbamos y cuánto tiempo íbamos a viajar. Antes de que pudiera decirlo, Luke dijo: «No me fío nada de esto. Tenemos que largarnos de aquí». Empezó a conducir sin más, y no me opuse. Finalmente, se detuvo en una calle tranquila para pensar qué hacer. El GPS seguía sin funcionar bien, y sentí que empezaba a hiperventilar. Una parte de mí no podía evitar pensar que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Y entonces, como si fuera una señal, una camioneta polvorienta se detuvo junto a nosotros. Sentí que el corazón se me aceleraba y miré a Luke, quien, por lo que pude ver,
Ya se preparaba para salir a toda velocidad si llegaba el momento. La ventanilla de la camioneta bajó y el tipo le preguntó a Luke si nos habíamos averiado o nos habíamos perdido. Luke lo miró fijamente durante unos segundos antes de responder, intentando evaluar si corríamos peligro. Me quedé sentado en el asiento del copiloto, intentando controlar la respiración. Así de asustado estaba. Si hubiera estado sola, no sé qué habría hecho. Tras unos momentos de tensión, Luke simplemente dijo que íbamos hacia la autopista. También describió la ruta que planeábamos tomar para llegar, que según me di cuenta, eran las indicaciones que nos había dado el empleado de la gasolinera. No tenía la mejor vista del hombre desde donde estaba sentado, pero por el tono de su voz, parecía que se puso muy serio al oír a mi hermano. Nos preguntó si estábamos locos y dijo que definitivamente no debíamos seguir esas indicaciones. Continuó diciendo que la ruta que mi hermano nos había descrito nos llevaría a una zona muy desolada, sospechosa de ser un foco de narcotráfico. En cambio, nos dio indicaciones alternativas y luego dijo que era un milagro que no nos hubieran robado ya, considerando lo despistados que éramos y lo mucho que sobresalíamos, conduciendo un New Haul. Y antes de que pudiéramos agradecerle, se marchó. Ni Luke ni yo dijimos nada después de eso. Luke empezó a conducir, siguiendo las indicaciones del hombre. Efectivamente, a 1 milla del pueblo, había un camino de grava que era fácil pasar desapercibido si no lo buscabas. Era la entrada a la autopista más intuitivo y enrevesado que había visto en mi vida. Pero después de seguir el camino un buen rato, finalmente nos devolvió a la carretera, y punto. Luke y yo hablamos un poco sobre todo el asunto, pero no creo que ninguno de los dos quisiera insistir demasiado. Obviamente ahora nos reímos, y toda nuestra familia conoce la historia y nos pide que la contemos de vez en cuando. Pero en ese momento fue lo más inquietante que nos ha pasado en la vida. Nunca olvidaré esa sensación indescriptible de estar allí. Era como una mezcla de miedo, anticipación y ansiedad, todo en uno. Mi hermano lo describió como una especie de limbo sin aliento, donde no te estás asfixiando del todo, pero lo sientes venir. No quiero volver a vivir eso, nunca más. Esto pasó hace 5 años, 5 veranos para ser exactos. Mi novia de entonces, llamémosla simplemente PS, acababa de graduarse de la universidad y yo me había graduado un año antes. Ya no estamos juntos, pero no hay rencor entre nosotros y no me arrepiento ni un ápice de nuestra relación, aunque al final terminó. Era mestiza, mitad croata y mitad brasileña, y siempre habíamos hablado de irnos de viaje juntas a Europa después de terminar la universidad. Si hay algo que debes saber sobre PS, es que si se proponía algo, no se detendría ante nada para lograrlo. Llámalo sangre latina, esa era siempre la broma que hacía. Así era ella. Así que, en cuanto se graduó, empezamos a planear las vacaciones de verano con las que siempre habíamos fantaseado. Sin embargo, había un problema evidente. Estábamos en la ruina, así que tendríamos que escatimar en gastos. El itinerario que finalmente elegimos era bastante ambicioso para 2 personas con un presupuesto ajustado. Pasaríamos una semana en Croacia y terminaríamos con 2 noches en Rijeka, la ciudad natal de los abuelos de PS. Ella nunca había estado allí, pero había crecido escuchando historias sobre el lugar de su abuela y se notaba que estaba emocionada por conocer el origen de su familia. Como intentábamos ahorrar hasta el último céntimo, no pudimos permitirnos ningún buen hotel, ni siquiera un hostal decente. En cambio, acabamos reservando los Airbnb
y alojamientos de viaje más baratos que encontramos con poca antelación. Me refiero a lugares con reseñas de 1 estrella y fotos que parecían sacadas con un teléfono plegable. Pero no nos importó, simplemente estábamos contentos de ir. Zagreb y Dubrovnik eran increíbles, incluso con nuestro presupuesto ajustado. Las ciudades estaban repletas de turistas, lo que facilitó integrarse y encontrar comida barata y actividades gratuitas. Pero Rijeka era diferente. Es una ciudad portuaria en la costa norte, y aunque técnicamente está junto al agua, no es precisamente lo que se llamaría un destino de playa. Y lo que es más importante, definitivamente no era un destino turístico popular. Paseando por ahí, PS y yo éramos claramente de los únicos extranjeros en todo el pueblo. Esa debería haber sido nuestra primera señal de alerta, pero la verdad es que nos encantó. PS habla croata bastante bien, no con fluidez, pero lo suficiente para desenvolvernos, y yo iba aprendiendo cosas poco a poco. Pasamos nuestro primer día simplemente paseando y hablando con la gente local, disfrutando de la auténtica experiencia croata que no podíamos encontrar en las ciudades turísticas. PS es de esas personas que pueden entablar conversación con cualquiera. Y yo también soy bastante habladora, así que nos lo pasamos genial charlando con los comerciantes y gente de la calle. Todos parecían bastante amables, aunque noté que algunas personas nos miraban fijamente. No eran las típicas miradas curiosas que esperarías recibir de los turistas. Estas se sentían diferentes, como más intensas, pero a PS no parecía molestarle. Así que pensé que solo estaba siendo paranoico. En nuestro segundo día, decidimos aventurarnos un poco más lejos del centro para encontrar un lugar auténtico para comer. PD. Había oído hablar de esta pequeña zona de restaurantes por alguien de nuestro Airbnb. Nada del otro mundo, solo un centro local que supuestamente tenía restaurantes de mariscos increíbles. Estaba a unos 15 minutos a pie del centro, atravesando unas calles residenciales que se sentían cada vez más tranquilas a medida que nos alejábamos de la zona principal. El restaurante en sí era bastante anodino. Solo un pequeño edificio con unas pocas mesas y un menú sencillo escrito a mano pegado en la ventana. Pero en cuanto entramos, supe que PS tenía razón con la comida. El olor era increíble y se notaba que todo era fresco y casero. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana y pedimos una cantidad excesiva de comida. Pescado a la plancha, una especie de pasta con marisco, pan y una botella de vino local que costó unos 3 euros. Recuerdo que pensé que habíamos encontrado un filón al encontrar este lugar. La comida era absolutamente fantástica. Mejor que cualquier cosa que hubiéramos probado en los restaurantes para turistas, y prácticamente no nos costaba nada. En un momento dado, me di cuenta de que, mientras comíamos, un grupo de 5 hombres entró y se sentó a solo 2 mesas de nosotros. Parecían rudos, de esos tipos que uno evitaría cruzando la calle en cualquier país, pero simplemente estaban allí sentados comiendo, sin prestarnos mucha atención, por lo que pude ver. La verdad es que me sorprendió un poco no haberlos visto antes. Pensé que estaba demasiado distraído con lo buena que estaba la comida o demasiado absorto en la conversación con mi novia. No le di mucha importancia y seguí comiendo, pero recuerdo que me molestó un poco lo alto que hablaban. Estábamos a mitad de la comida, charlando y disfrutando, cuando PS se quedó en silencio de repente. Miraba más allá de mí, hacia el fondo del restaurante, hacia esos tipos, y noté que algo había cambiado en su expresión. Antes de que pudiera preguntarle qué le pasaba, se inclinó sobre la mesa y dijo en voz muy baja que teníamos que irnos ya,
Le susurré preguntándole de qué hablaba, pero ya estaba buscando su bolso. Dijo que hablaba en serio, y algo en su voz me dijo que mejor la escuchara. Seguía sin entender qué pasaba, pero ella no es de las que se asustan por nada. Ella hablaba el idioma y conocía la cultura mejor que yo. Si dijo que teníamos que irnos de allí, probablemente tenía una buena razón. Saqué un puñado de billetes de cuna y los tiré sobre la mesa, mucho más de lo que costó nuestra comida, y la seguí hasta la puerta. Todo el tiempo estuve esperando que me explicara, pero ella siguió caminando más rápido, prácticamente arrastrándome del brazo. No fue hasta que estuvimos afuera que finalmente le exigí saber qué estaba pasando. Miró hacia el restaurante y dijo que había oído a esos hombres hablando. Estaban discutiendo lo que nos harían. A ella, en concreto. Le temblaba un poco la voz, lo que me asustó más que cualquier otra cosa. Dijo que les oyó decir que nos separarían primero y que un tal Lucas sabría qué hacer, quien quiera que fuese. Dijo otras cosas que no quiero repetir, pero el mensaje fue clarísimo. Teníamos que volver a la parte principal del pueblo cuanto antes. Le dije que quizá bromeaban, pero ella negó con la cabeza y dijo que no hablaban de cosas que quisieran hacer, sino de cosas que iban a hacer. Me dijo que le dio la impresión de que lo que hablaban era rutina, no fantasía. Le creí. Fue entonces cuando cometí el error de volver la vista hacia el restaurante. Los 5 hombres estaban afuera y sin duda nos observaban, sin siquiera intentar ser sutiles. En cuanto me vieron, empezaron a caminar en nuestra dirección. Le agarré la mano y le dije que nos seguían. Sin decir nada más, echamos a correr. Sin trotar, sin caminar rápido, a toda velocidad de vuelta al centro. El problema era que estábamos mucho más lejos del centro de lo que pensaba, y las calles que nos separaban de la seguridad eran en su mayoría bloques residenciales vacíos. Oía pasos detrás de nosotros, y cuando miré hacia atrás, los 5 hombres nos perseguían. Ya ni siquiera fingían, simplemente nos perseguían por las calles. Fue realmente aterrador. PS estaba en mejor forma que yo, pero de alguna manera logré seguirle el ritmo, probablemente por la adrenalina. Corrimos durante lo que pareció una eternidad, girando por calles al azar, con la esperanza de ir en la dirección correcta. Finalmente, después de unos 10 minutos de la carrera más intensa de mi vida, empezamos a ver gente en las aceras y a oír el tráfico. Los hombres dejaron de perseguirnos en cuanto llegamos a la zona concurrida. Miré hacia atrás una vez más y los vi allí parados, a unas 2 cuadras de nosotros, observándonos, pero sin acercarse. Era como si supieran que no podrían hacer lo que habían planeado una vez que hubiera testigos cerca. Los 2 estábamos completamente sin aliento y temblando de adrenalina. Ella lloraba un poco, aunque intentaba disimularlo. Nunca la había visto tan asustada, y eso hizo que todo pareciera aún más real. Encontramos un café en la plaza principal y nos sentamos, intentando procesar lo que acababa de pasar. Fue entonces cuando un croata mayor en la mesa de al lado, que debió habernos oído hablar en inglés, se acercó y nos preguntó si estábamos bien. Cuando le explicamos lo sucedido, simplemente negó con la cabeza y nos llamó idiotas. No con mala intención, sino como si no pudiera creer lo ingenuos que habíamos sido. Dijo que los turistas no deberían andar solos por esa zona de la ciudad, y menos aún los extranjeros obvios como nosotros. Entonces PS describió el restaurante en el que habíamos estado, y la expresión del tipo se puso aún más seria. Lo que nos contó me dejó aturdido. Dijo que básicamente habíamos entrado en un conocido lugar de reunión de delincuentes locales,
que el lugar estaba conectado con algún tipo de grupo del crimen organizado que operaba en la zona. Parecía genuinamente preocupado por nosotros, como si hubiéramos evitado por poco algo muy malo. Mencioné algo sobre avisar a las autoridades locales y se rió, pero no dio más detalles. Luego pagó su café y se fue rápidamente de la cafetería. Pedí, y no nos quedamos mucho más tiempo. Nos levantamos después de recuperar el aliento y volvimos directos a nuestro Airbnb. El resto de nuestro viaje quedó prácticamente arruinado. Estábamos demasiado asustados como para salir de la habitación, salvo para comer en restaurantes del centro. Pasamos nuestro último día sentados dentro viendo la tele en mi portátil y contando las horas para nuestro vuelo. Mirando hacia atrás, estoy increíblemente agradecido de que PS tuviera la presencia de ánimo para sacarnos de allí cuando lo hizo. Si no hubiera entendido lo que decían esos hombres, o si hubiera dudado un poco, no sé qué nos habría pasado. Es una de esas experiencias que te hacen darte cuenta de lo rápido que un día normal puede convertirse en algo realmente peligroso, sobre todo cuando estás en un lugar desconocido donde no comprendes del todo la dinámica local. Sinceramente, todavía me siento bastante estúpido por ser tan despreocupado en un país extranjero. Sé que es una de las cosas más peligrosas que puedes hacer, sobre todo si no te pareces en nada a un local. No hablamos mucho del incidente al llegar a casa, pero sé que nos afectó a ambos. PS siempre había sido intrépida a la hora de viajar y explorar nuevos lugares, pero creo que ese día en Rijeka cambió algo para ella, como sin duda cambió para mí.